Uno se pregunta, ¿hay un modo de vivir diferente? ¿Hay una otra manera de vivir, otra dimensión de la realidad eh, diferente? Diferente en el sentido de que uno no esté atrapado en su propia estructura de pensamiento, de emociones, de sus contenidos, de sus conceptos, de sus imágenes, de sus ideas. ¿Hay otra manera de vivir? ¿Hay otra dimensión espiritual que se pueda, a la cual se pueda acceder de alguna manera? ¿Hay algún proceso de transformación, de cambio profundo? ¿Cómo sería, cómo sería ese estado? Por ejemplo, cuando Krishnamurti habla de alguna manera, el fin del tiempo, el fin del yo, el fin del ego, el fin de toda la actividad personal, egocéntrica, ¿cómo sería ese estado? ¿Cómo sería no tener un centro o un yo separado y sin embargo que haya vida, que ahí siga habiendo un vivir? Porque si no hay un yo, que es el núcleo central de la separación, queda un total, ¿no es cierto? Quedaría un total, un estado unitario. ¿Cómo sería ese estado? ¿Cómo se podría explicar o vivenciar o tratar de explicar un estado más allá del cerebro? ¿No es cierto? Vamos a leer lo que dice Krishnamurti en este pensamiento. Aquella mañana el mar era como un lago o un río enorme, sin el menor oleaje y tan calmo que podía ver los reflejos de las estrellas a aquella hora tan temprana de la mañana. Todavía no había despuntado el alba y por eso las estrellas, el reflejo del acantilado y las luces distantes del pueblo estaban allí sobre el agua. Y a medida que el sol se fue elevando sobre el horizonte, en un cielo despejado, trazó un sendero dorado y era extraordinario ver aquella luz de California inundando la tierra y cada hoja y brizna de hierba. Mientras observabas, una gran quietud penetró en ti. El cerebro mismo se quedó muy callado, sin reacción, sin movimiento alguno, y era extraño sentir esa inmensa quietud. Sentir no es la palabra. La cualidad de ese silencio, de esa quietud, no es sentida por el cerebro, está más allá del cerebro. El cerebro puede concebir, ¿cierto? Formular o realizar un plan de futuro, pero esa quietud se encuentra fuera de su alcance, más allá de toda imaginación, de todo deseo. Tú estás tan quieto que tu cuerpo se vuelve enteramente parte de la tierra, parte de todo lo que está en quietud. Y cuando la leve brisa descendió de las colinas agitando las hojas, esa quietud, esta extraordinaria cualidad de silencio, no se vio alterada. La casa estaba situada entre las colinas y el océano, con vista al mar. Y mientras mirabas el mar tan sumamente calmado, realmente te convertiste en parte de todo. Tú eras todas las cosas. Eras la luz,
y la belleza del amor. Nuevamente decir tú formabas parte de todo también es erróneo. La palabra tú no es la adecuada porque en realidad no estabas allí. Tú no existías. Solo estaba aquella quietud, la belleza, la extraordinaria sensación de amor. Bueno, aquí Krishnamurti nos da alguna idea, señal de que no hay un tú, no hay un yo en ese estado. Hay algo pleno, algo total, digamos, algo, una totalidad en movimiento, si se quiere de alguna manera, una belleza creativa en movimiento, pero ya no había una separación, no había un sujeto y un objeto, ¿no es cierto? No había un yo y un tú, un estado total, unitario. Y hay algunas señales interesantes acá. Decía, tú eras todas las cosas. Aunque los conceptos no reflejen ese estado, un estado unitario es, de alguna manera, eh, como lo que en la cual no hay separación, segmentación, diferenciación, fragmentación. Entonces se entra, por decirlo de alguna manera, en un estado total. Y los místicos y algunos seres avanzados espiritualmente hablan de que sentían ser el árbol, la tierra, todo, la totalidad. Mm. Y no es fácil para ellos conceptualizar eso, porque no hay palabras para describir aquello. Y por lo menos es interesante leer esto, ese estado, de que alguien pueda de alguna manera describirlo como otros individuos que lo han descrito, que lo han aparentemente vivenciado. Hay varias cosas interesantes, señales pequeñas acá. Una gran quietud penetró en ti. El cerebro se quedó muy callado, sin reacción, sin movimiento. ¿Mm? Acá dice el cerebro puede conceptualizar, formular, proyectar, pero esa quietud se encuentra fuera de su alcance, fuera de lo conocido, en una esfera integrada. ¿Cierto? Por eso siempre se nos plantea que toda nuestra mente y emociones, no, toda nuestra estructura psicológica tiene que pasar por un proceso de transformación, purificación, regeneración, como queramos llamar, porque tenemos que de alguna manera salir de la estructura del condicionamiento, de las reacciones, de lo conocido. Porque aquello que buscamos, aquello que hemos durante quizás milenios, quizás millones de años, buscado, aquello que está más allá del tiempo, más allá del pensamiento, más allá del sufrimiento, eh, está ahí, de alguna manera. Es una dimensión de unidad, nos contiene, pero no la sentimos, no la vivimos porque estamos viviendo las estructuras de nuestro pensar. Pero es interesante al menos leer, decir, tratar de ver lo que aparentemente alguien logró vivenciar
y lo expresa de cierta manera, y eso implica que eso está ahí. ¿Mm? Cuando el cerebro, la mente están quietos, serenos, cuando el ego personal no busca, ¿no es cierto? Cuando se queda quieto, quizás aquello esté ahí. Cuando todas nuestras estructuras de reacciones se queden quietas, de alguna manera, cuando aprendamos a poner pausa a la mente, ¿cierto? Cuando aprendamos el arte de parar, de detenerse, que es un arte muy difícil y que no sabemos cómo practicar, cómo vivenciar ese arte, el arte de parar, de detenerse, de quitarse, de quedarnos con nosotros mismos, ese arte, esa ciencia que no ha sido parte de nuestra cultura, ¿cierto? Muy interesante. Vamos a leer la última frase. Tú no existías. ¿M? Tú no existías, buena frase, ¿eh? Tu ego nuestro ego con sus pequeñas ansiedades, sufrimientos, codicias, ambiciones, celos, sus agonías, esa estructura, ese pequeño núcleo de sufrimiento no estaba ahí. Solo había aquella quietud, la belleza, la extraordinaria sensación de amor. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien, que sean las condiciones. Volvemos a encontrarnos en un próximo podcast y muchas gracias.